En los albores del Renacimiento, una canción resonaba en los salones cortesanos, llevando consigo no solo notas musicales, sino también las complejidades del amor y el dolor. Nunca fue pena mayor, atribuidos sus versos al duque de Alba, encontró un hogar en el cancionero musical de Segovia, destacándose como un ejemplo prominente de la poesía musical del siglo XV. El cancionero musical de Segovia revela la estructura de la canción, con sus secciones distintivas: cabeza, mudanza y vuelta. El verso final de la cabeza se repite como un estribillo al final de la vuelta, creando un efecto de refrán. Su música refleja un lamento amoroso, quizás característico de la época. Sin embargo, a pesar de que obtuvo una extensísima difusión por España y Europa, no siempre ha ocupado un lugar destacado en las historias recientes del periodo. En 1511, en el Cancionero General, es donde se atribuye su texto al duque de Alba. El encabezado indica que el comendador Román hizo una glosa sobre el poema del duque de Alba y lo envió a la reina Juana, esposa del rey don Enrique. Esta conexión con la realeza sugiere que la canción no solo era una expresión artística, sino también un elemento cultural de las cortes de la época. La canción se entrelaza con la vida del primer duque de Alba, inmerso en los valores y modales cortesanos. Aunque la composición monódica podría haber surgido antes de 1475, realmente fue un sirviente del duque, posiblemente Gonzalo de Tapia o Sancho de Castilla, quien creó su poema para después el compositor flamenco Juan de Urrede, al servicio del noble, convertirla en polifonía, llevándola ya al éxito europeo. Fuentes y difusión. La canción se conserva en 12 fuentes de España, Italia y el resto de Europa, y como reelaboraciones artísticas en 16 documentos impresos. Los manuscritos y las impresiones indican que era una obra de múltiples realidades sonoras. Su estructura musical se conserva bien en el Cancionero Musical de Palacio, con secciones marcadas como A y B, cantadas en un orden en específico. Las diferencias en las fuentes, como el Cancionero Musical de Segovia y varias fuentes italianas, resaltan cambios en el tenor y otros detalles musicales. Comparando los diversos testimonios musicales conservados de Nunca fue pena mayor, se observa que existieron dos tradiciones de interpretación principales, una castellana y la otra italiana, aunque a veces ambas se entremezclan. La castellana siempre recoge la canción cantada y mantiene su forma como canción, pero la italiana modifica la estructura de diversas maneras y principalmente fue interpretada solo instrumental. Algunas fuentes, como Oxford 831, presentan desafíos en la transmisión. La falta de la parte del tenor en Oxford 831 y serios problemas a la hora de adaptar el texto a la música parece evidenciar que el copista no entendió su estructura. Lo que sí nos muestran todas estas fuentes es la libertad con la que se ejecutaba en el siglo XV, lo que ahora denominamos como obra musical. Casi todos los contratenores europeos, la tercera voz del conjunto, mudan su contenido y se manifiestan libremente como si recogieran interpretaciones improvisadas al estilo del jazz. Esta es la voz en la que el instrumentista mostraba su maestría y virtuosismo, porque nunca fueron cantadas. La travesía de la canción desde las cortes castellanas hasta Flandes parece haber sucedido principalmente a través de una red de cortesanos y embajadores. Sin embargo, hacia Italia, su extensión refleja un uso más urbano. El poema, que aborda el dolor del amor y el engaño, sigue patrones literarios contemporáneos. Las misas basadas en la canción permiten revivir emociones, estableciendo una conexión entre lo sensible y lo divino. La canción se asocia con el dolor de la Virgen María, especialmente en las 7 angustias de Nuestra Señora la Virgen María. La conexión emocional se refleja en obras de autores como Gil Vicente y Diego de San Pedro. Así pues, el lamento de Nunca fue pena mayor, que canta la pérdida de un gran amor, se vincula con el amor de madre, y aquí es donde la Virgen María, la Dolorosa, se erige como su principal destinataria. Los últimos años del siglo XV trajeron tragedias a los reyes católicos, especialmente a Isabel, pérdidas familiares, incluida la muerte de su hijo Juan, el heredero de la corona, de su segunda heredera, Isabel, del hijo de esta, que iba a unir las coronas de Castilla y Portugal, y la canción se entrelazó en su vida, Nunca fue pena mayor. Isabel buscó consuelo en la Virgen María, cuya pérdida y sufrimiento se asemejaban al suyo. La canción vuelve a unirlas y a servir como refugio y consuelo. El músico Francisco de Peñalosa, como maestro de capilla de la casa de Fernando desde 1498, compuso una misa basada en la canción como un tributo, considerando su estrecha conexión con la reina. Y Pierre de la Rue, acompañante de Felipe de Borgoña, el Hermoso, y Juana la Loca, en su viaje a España compone otra misa, Nunca fue pena mayor, publicada por Petrucci en Venecia en 1503.
La misa podría haber sido escrita durante el viaje o incluso antes de partir, sugiriendo un conocimiento preexistente de la canción en los Países Bajos desde antes de 1501. Nunca fue pena mayor no es solo una canción, es un testamento de emociones que trasciende las barreras lingüísticas y geográficas, desde las cortes españolas hasta las regiones norte y centroeuropeas. Su influencia se extendió. Fue sin duda uno de los grandes éxitos sonoros compartidos en Europa a finales del siglo XV. Las misas compuestas por Pierre de la Rue y por Francisco de Peñalosa son un testimonio de cómo la canción impactó profundamente en la esfera musical y espiritual. La conexión entre la música y las tragedias personales de los reyes católicos refleja la importancia cultural y emocional de esta composición en el contexto del Renacimiento. El dolor compartido, ya sea en las letras de la canción o en las pérdidas personales de la realeza, tejía un tapiz de emociones complejas. La canción, a través de sus diversas interpretaciones y adaptaciones, se convierte en un símbolo no solo de una época musical, sino de la capacidad humana de expresar y compartir el sufrimiento a través del arte.